Que el Señor me los bendiga. Le damos la bienvenida a la devoción de hoy, entre semana de miércoles. Esperamos que usted y su familia estén bien. Estamos orando por ustedes cada día y pidiéndole al Señor que los cuide, los guarde, los fortalezca cada momento de sus vidas. Amén. Esperamos también, hermanos, que la devoción de hoy, como siempre, le pedimos al Señor que la devoción de hoy, cada devoción, cada sermón que se ha predicado, que se ha compartido, que sea de bendición a su vida. Cada vez que usted lo comparta con alguien más o cada vez que usted regrese y lo ve una vez más, porque a lo mejor dijo, pues quiero ver qué es lo que dijo el pastor en este instante, regrese, mírelo otra vez y esperamos que cada vez que usted lo vea, que pueda ser de bendición. La devoción de hoy, hermanos, como si se acuerda, la semana pasada lo mencionamos, que hoy va a ser una continuación de la devoción de la semana pasada. Estamos hablando de ser más que vencedores, y la palabra, y lo mencionamos también, que la persona que es vencedora es una persona que ha salido victoriosa en lo que ha hecho. Ahora, todo lo que hablamos la semana pasada, pues vamos a comenzar con eso. Vamos a leer el versículo que leímos al comenzar la semana pasada. Lo vamos a leer una vez más, que es en Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37 al 37. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indignancia, el peligro o la violencia? El versículo 36 dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Y luego el versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Cada una de las cosas que hablamos la semana pasada y todo lo que vamos a hablar hoy, esta semana, cada una de esas cosas, hermanos, nos va a llevar a poder ser más que vencedores. Ahora, no tiene nada que ver, lo mencioné la semana pasada y lo voy a mencionar una vez más hoy, no tiene nada que ver conmigo, con usted, como humanos, como hombres, carne ni sangre, no tiene nada que ver con eso. Todo lo que hablamos la semana pasada, hermanos, apuntamos a Dios. Tiene que ver con Dios. Tiene totalmente que ver con Dios. Primeramente, la semana pasada, hermanos, hablamos que necesitamos ponernos la armadura de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre digo que tiene que apuntar hacia Dios y tiene que ser de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestados, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones espirituales. En otras palabras, hermanos, nuestra pelea no es contra humanos, contra nuestros hermanos, no tiene nada que ver con eso. Es una batalla espiritual y no vamos a tener victoria, no vamos a salir victoriosos y no vamos a ser más que vencedores en esa batalla espiritual, hermanos, si confiamos nomás en esto, en nuestra carne, en lo que somos, en lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo tengo, lo que yo he hecho. Si estamos confiando en eso, hermanos, vamos a derrotar. Y vamos a derrotar de una manera fea. Yo sé que a lo mejor se oye mal y gramáticamente a lo mejor no está bien, pero me entiende lo que les estoy diciendo. Vamos a derrotar, hermanos, de una manera horrible. ¿Por qué? Porque estamos confiando en esto, en nosotros. Pero cuando nos ponemos la armadura de Dios y todas estas cosas que hablamos la semana pasada y lo que vamos a hablar hoy, y confiamos en Dios, y ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a hacer más que vencedores. La otra cosa que hablamos, hermanos, también es de velar y orar. Velar y orar. Siempre estar listos, siempre estar mirando, siempre estar velar y orar. Dice estar alertas.
les dijo a sus discípulos que estén alerta, estén orando constantemente, velar y orar. La otra, hermanos, era de caminar en la luz. Dice, porque si andamos en la luz, como Él está en la luz. Si Él está en la luz, nosotros tenemos que caminar en esa luz. Tenemos que andar en esa luz. Tenemos que habitar en esa luz. Y hablando de habitar, en Salmo 91, versículos 1 al 3, dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Dice, y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Dice, solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Tenemos que habitar, como dice aquí, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra del Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tenemos que habitar en Él. Tenemos, como dijimos, andar en la luz, pero tenemos que habitar. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que acercarnos a Él y decirle, tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Tú eres todo para mí. Y les digo esto, hermanos, Dios no nos va a rechazar. El Señor no nos va a rechazar. Al contrario, nos va a recibir con brazos abiertos y nos dice, ven, aquí yo te recibo. Aquí yo te cuidaré, aquí yo te guardaré. Y cuando estamos ahí, hermanos, Dios no nomás nos tiene ahí, no, Dios empieza a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo a Él. Nos estamos acercando a Él, nos estamos acercando a su trono. Y Dios empieza a obrar en nosotros. Dios empieza a moverse en nosotros. Pero cuando nos acercamos a Él, hermanos, continuamos con esto. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, así que sométanse a Dios. Ahora, dice algunas otras cosas, pero si pudiéramos parar ahí y decir, ok, yo me tengo que someter a Dios y eso es suficiente. Pero dice aquí, así que sométanse a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, déjenme decirlo de esta manera, cuando nos rendimos a Dios, es como un ejército dando, sometiéndose a otro ejército, porque ellos dicen, mira, yo me rindo. Bajan sus armas, aún sacan una bandera blanca y dicen, no, mira, y aquí ya, paramos. Ahora, cuando un ejército se rinde a otro ejército, no les dice, mira, nos vamos a rendir a ti, nos vamos a someter a ustedes, pero con estas condiciones. No puede, porque ahora están sujetos a cualquier cosa que este ejército va a hacer con ellos, o no va a hacer con ellos, o que lo que no les va a dar. Se tienen que someter y están sujetos a ellos. Ahora, nosotros como creyentes, como personas, como humanos, cuando nos entregamos a Dios, nos sometemos a Dios, nos rendimos a Dios. No podemos decirle a Dios, Señor, yo me voy a rendir a ti, pero con estas condiciones. Yo me voy a rendir a ti solamente si tú haces esto. Yo me rindo a ti, yo me sujeto a ti, pero solamente si no me quitas esto. No. Entonces le digo eso, hermano, que Dios le va a decir, pues mejor aléjate de mí. Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sujetamos a Dios, cuando nos rendimos a Dios,
todo lo que somos nosotros, nos lo rendimos a Él. Y decimos, Señor, aquí estás, aquí está. Yo me rindo a ti. Tú haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Tú haz en mí lo que tú tengas que hacer. Tú haz conmigo y en mí lo que tú vas a hacer. No podemos ponerle condiciones. Y una vez más, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nos rendimos, porque cuando hablamos temprano, que el que habita al abrigo del Altísimo, cuando acudimos a Dios y nos acercamos a Dios, nos acercamos a su trono, podemos acercarnos a Dios, pero todavía diciendo, mira Dios, me voy a acercar a ti, pero no quiero que me quites esto. Me voy a acercar a ti, pero no quiero que hagas esto. Si yo me voy a acercar a ti, pero yo quiero que me des esto. No podemos hacer eso. Dios sabe nuestras necesidades, eso sí le digo. Pero Dios no quiere que acudamos a Él, que nos acerquemos a Él, que nos rindamos a Él por la necesidad que tenemos de algo más. La necesidad que sí tenemos, hermanos, es de tener a Dios en nuestra vida. Esa es la necesidad primordial, principal, que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón al acercarnos y a someternos a Él, rendirnos a Él. Señor, yo sé la necesidad que yo tengo de ti en mi vida. Y por eso yo vengo a ti, yo me rindo a ti. Dice aquí, hermanos, dice, así que sométanse a Dios. Y luego sigue diciendo, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Ahora, déjenme explicar algo. Si queremos nosotros resistir al enemigo sin someternos a Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar? No vamos a poder resistir al enemigo. No, le digo eso, hermanos, con toda sinceridad. No vamos a poder resistir al enemigo si no nos sometemos a Dios, si no nos entregamos a Dios, si no nos rendimos a Dios completamente. Vamos a querer resistir al enemigo porque la palabra del Señor dice que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y si no nos hemos sometido, rendido a Dios, estamos tratando de resistir al enemigo con nuestra propia habilidad, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mentalidad, con nuestro propio conocimiento, con la carne. Y la palabra del Señor nos dice que aunque el espíritu está dispuesto, esto es débil, la carne es débil. Y nuestra naturaleza, hermanos, es una naturaleza pecaminosa, de pecado. El enemigo sabe dónde tentarnos, el enemigo sabe cómo moverse ahí dentro de nosotros. Él sabe en qué áreas de nuestra vida somos débiles. Él sabe. Si es nuestro orgullo, si es lo financiero, si es cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa, el enemigo sabe cómo, él sabe nuestras inseguridades que nosotros tenemos. Pero, ¿qué dice aquí? Así pues, sométanse a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando acudimos a Dios, cuando nos rendimos a Dios, Dios nos recibe. Dios empieza a obrar en nosotros, Él empieza a hacer, Él empieza a moldearnos, Él empieza a derramar de su Espíritu en nosotros y ese Espíritu Santo empieza a equiparnos, empieza a guiarnos, nos da el discernimiento de su Espíritu y del Espíritu Santo en nosotros y cuando nos enfrentamos con el enemigo vamos a poder resistir. No por nuestra habilidad, pero por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Porque el enemigo, hermanos, les digo esto, y no es para desanimar a nadie, pero es para animarnos a acercarnos más a Dios. El enemigo siempre
va a venir en contra de nosotros. El enemigo nunca, hermanos, nos va a decir, nunca nos va a echar porras. Sí, acérquense más a Dios, conságrense más a Dios, ríndanse más a Dios. No, Él nunca va a hacer eso. Al contrario, el enemigo no nos quiere ver victorioso. El enemigo no nos quiere ver más que vencedores. El enemigo nos quiere ver ahí en el piso, atados en el pecado que estábamos antes, en la situación que estábamos antes que viniéramos a los pies del Señor. Ahí es donde el enemigo quiere que estemos una vez más. Y Él va a hacer todo lo posible, todo en su poder, hermanos, para vernos ahí una vez más. Pero cuando nos rendimos a Él, cuando nos sometemos a Él, cuando nos rendimos completamente, we surrender ourselves to God. Y nos acercamos a Dios y decimos, Señor, tú eres mi refugio, tú eres todo para mí. Ayúdame, perdóname. Y nos quedamos ahí. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habitamos y andamos en la luz, hermanos, porque Él es la luz. Todas estas cosas, como le digo, nada tiene que ver con nosotros, pero tiene todo que ver con Dios. Cuando empezamos a hacer todo eso, hermanos, Dios nos recibe, empieza a obrar en nosotros y Él nos empieza a dar la victoria sobre el enemigo, sobre los problemas, sobre situaciones, sobre la enfermedad. Dios nos va a dar y nos va a seguir dando la victoria, pero tenemos que acudir a Él, tenemos que acercarnos a Él. Había otro versículo, pero ya he hablado suficiente sobre eso. Vamos a seguir adelante. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Dice, así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. El versículo 3 dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y luego pregunta la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La siguiente cosa, hermanos, que necesitamos hacer es ejercitar nuestra fe, poner nuestra fe en acción. En otras palabras, tenemos que primeramente confiar en Dios, creer que Dios es Dios. Y como les he dicho antes, hermano, y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, cuando nosotros entendemos y comprendemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, quién es Dios, quién somos nosotros en Dios y quién es Dios en nosotros. Primeramente, ¿quién es Dios? El creador del universo, el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios siempre era, siempre es y siempre será. Antes de que nosotros estuviéramos y existiéramos, Dios ya estaba aquí. Mucho después de que usted y yo ya no estemos, Dios va a seguir siendo Dios. Ese es el Dios. Y luego, ¿quién somos nosotros en Dios? Nosotros somos sus hijos. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos, pero somos sus hijos. ¿Y quién es Dios en nosotros? Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Él nos dice que Él es nuestro Dios. Cuando podemos entender todo eso, hermanos, y podemos confiar en ese Dios y creer en ese Dios, nosotros podemos decir las palabras y podemos hablar y hablar y hablar y hablar
y decir todas estas cosas, hermano. Pero si no ponemos esas palabras en acción, si no ponemos nuestra fe en acción, entonces todas esas palabras, hermanos, fueron en vano. Todas esas enseñanzas fueron en vano. Todas aquellas cosas que hemos dicho han sido en vano. Si no ejercitamos nuestra fe, si no ponemos nuestra fe en acción. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios. Tenemos que saber, hermanos, que las palabras que estamos diciendo no simplemente son palabras poderosas, real, vivas, que vienen, porque lo que leímos, hermanos, especialmente si predicamos la palabra del Señor, no predicamos nuestras ideas, lo que alguien más nos ha dicho a nosotros. No, cuando predicamos y compartimos y enseñamos lo que la palabra del Señor nos dice, esas palabras se vuelven como es la palabra del Señor, es viva y es eficaz. No lo que alguien más dijo, pero lo que dice la palabra del Señor. No lo que alguien más piensa, pero lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Ahora, hasta este momento hemos mencionado 6 diferentes cosas. Bien pronto, bien prontito. Ponernos la armadura de Dios, velar y orar, caminar en la luz, habitar bajo la sombra del Omnipotente, resistir al enemigo, pero antes de que resistamos al enemigo, hermano, tenemos que someternos a Dios. Y apenas dijimos ahorita, tenemos que ejercitar nuestra fe. Uno de los versículos, hermanos, favoritos. Y de veras, no nomás mío, pero de muchas personas, aún personas, hermanos, que ni conocen al Señor, personas que ellos conocen este versículo. Y si no lo conocen, conocen a lo menos la cita. Había un futbolista americano que se llama Tim Tebow, cuando él estaba en la Universidad de Florida. Él era el quarterback, el lanzador. No sé si así se dice. Yo sé que en béisbol los lanzadores son los pitchers, pero el quarterback. Si usted ha visto fútbol americano, ellos usan unas cosas negras aquí para bloquear el sol. Pero lo que él hizo, y muchos otros ya habían hecho otras cosas, pero él ponían símbolos o ponían cualquier cosa, pero él puso Filipenses 4:13. Puso en inglés P-H-I-L, Phil, que era the abbreviation, abreviar la palabra Filipenses, Philippians. So Phil 4:13, Filipenses 4:13. Muchas personas no sabían que era Phil 4:13, Phil 4:13, no saben qué es eso, qué era. ¿Por qué? Porque jugó una vez, hermanos, en la televisión, y su juego en la Universidad de Florida salió en la televisión. Y se dice, si no me cree, búsquelo. ¿Cuántas personas, hermanos, no voy a decir millones, pero miles tras miles tras miles de personas, hermanos, o miles veces se buscó en Google, como lo digo, hermanos, lo googlearon. ¿Qué quiere decir Phil 4:13? Personas que ni sabían, pero lo miraron ahí, y él, hermanos, sin decir una palabra, sin mencionar una palabra, él estaba siendo un testigo. ¿Y qué es lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo tengo que hacer para obtener la victoria, para ser más que vencedor? Les digo esto, hermanos, pararnos y proclamar en las promesas de Dios. Y esta promesa, hermanos, es una de las promesas más importantes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, no lo podemos hacer de nuestra propia fortaleza. No es algo que usted y yo podemos hacer. Pero cuando Dios nos fortalece por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, I can do all things through Christ
who strengthens us. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fortaleza que Dios nos da de Cristo. Hermano, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Ahora, si usted y yo lo queremos hacer con nuestra propia fuerza, sabiduría, habilidad, no vamos a tener victoria, no vamos a poder hacer nada. A lo mejor vamos a poder hacer un poquito, pero eso es lo que va a hacer, nomás un poquito. Y o aún vamos a fracasar. Pero cuando Dios nos da la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que entender la magnitud de las cosas que podemos hacer. Una vez más, no por nosotros mismos, pero por medio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que ellos hacen, por lo que Él hace, por lo que Dios hace, por lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros y por medio de nosotros. Cada una de estas cosas, hermanos, cada una, son 7 en total. Si usted quiere ver el video la semana pasada, esta semana, una vez más, véalo. 7, cada una de estas 7 cosas, y me imagino que hay muchas más, pero mencionamos 7. Cada una de estas cosas, each and every one of these things, ninguna vez, hermanos, mencionamos que tenía que ver con nosotros mismos, con nuestra sabiduría, lo que nosotros hemos podido hacer, lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos hablado, donde hemos ido. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Nada. Todo eso, cada una de esas cosas, hermanos, échalo afuera. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con Dios. Tiene todo que ver con confiar en Dios. Tiene todo que ver con poniéndonos en las manos de Dios, rindiéndonos, acudiendo a Dios, habitando bajo la sombra del Omnipotente, poniéndolo armadura, velar y orar, estar alertas, resistir al enemigo, andar en la luz. Cada una de estas cosas, hermanos, proclamar las victorias, las promesas que Dios nos ha dado. Cuando empezamos a hacer todo eso, hermanos, Dios va a empezar a obrar en nosotros y Dios nos va a dar esas victorias. Dios nos va a hacer más que vencedores. No porque lo merecemos, no, porque no merecemos nada, pero porque Dios es Dios. Dios nos bendice, Dios nos da la victoria, hermano, no porque somos buenos, pero porque Él es bueno. Not because we're good, but because He's good. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor Santo. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Yo sé, mi Señor Santo, que tú ya nos has hecho victoriosos, pero para que nosotros podamos tener esa victoria y ser más que vencedores, tenemos que buscarte, tenemos que confiar en ti, tenemos que acudirnos a ti, mi Señor, tenemos que ponernos esa armadura, velar y orar, resistir al enemigo, mi Señor, andar en la luz, ejercitar nuestra fe, tomarnos y pararnos sobre esas promesas tuyas. Cada una de estas cosas, mi Señor Santo, confiamos en ti y confiamos en ellas, mi Padre, porque es solamente por medio de ti que nosotros vamos a poder ser victoriosos y vamos a poder ser más que vencedores. Y te doy gracias, mi Señor Santo, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias te damos por todo. Amén. Hermanos, muchas gracias una vez más por tomar el tiempo de poder ver y escuchar esta devoción, este video. Y como siempre le pedimos al Señor, hermanos, que usted tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Y aquí nos vemos una vez más este domingo. Si puede estar con nosotros, hermanos, los invitamos. El culto por la mañana, el domingo por la mañana, comienza a las 10 de la mañana. Aquí nos vemos si puede estar con nosotros. Pero si no puede estar con nosotros, entonces nos vemos una vez más aquí en este canal de YouTube que Dios nos ha concedido tener. Hermanos, los amamos de todo nuestro corazón. Y que el Señor los bendiga. God bless you. And my shame is